Mi nombre es Ria Arimura, soy docente de la Universidad Nacional Autónoma de México y hoy voy a hablar de la evangelización de Japón que se llevó a cabo entre 1549 y 1639. Esta charla está dividida en dos partes. Primero, el contexto general de la evangelización de Japón y luego las características más relevantes de los espacios de predicación y de culto católico. La empresa evangélicas en Asia en la primera era moderna fue iniciada por la Compañía de Jesús con el apoyo del Patronato Portugués de Oriente. Por ende, los jesuitas utilizaron las rutas del Océano Índico que fue explorada por los portugueses. Sin embargo, cabe resaltar una estrecha relación que existió con España desde el principio, ya que la evangelización de Japón inició en 1549 con la llegada de tres jesuitas españoles, el navarro Francisco Javier, el valenciano Cosme de Torres y cordobés Juan Fernández. Aquí cabe señalar que Cosme de Torres llegó a Asia tomando las rutas de navegación española. Según el documentos, aquí muestro un documento de Archivo General de India de Sevilla. Este valenciano pasó de Sevilla a América en 1538 junto con su hermano Miguel y el franciscano Juan de Granada, comisario general de las Indias. Durante su estancia en Nueva España, mantuvo contactos cercanos con los frailes del convento de San Francisco de Ciudad de México. En 1542 atravesó el Pacífico siendo capellán de la flota bajo mando de López de Villalobos. En marzo de 1546, los miembros de dicha expedición llegaron a Amboina de las Islas Molucas. Allí Torres conoció a Francisco Javier, que realizaba un viaje por sureste asiático en busca de nuevos conversos. Y posteriormente, Torres se ordenó como sacerdote en el Colegio de San Pablo de Goa, en la India. La figura de Cosme de Torres está a sombra de San Francisco Javier, pero después de este santo navarro abandonó Japón en 1551, Torres fungió como superior de misión japonesa hasta su muerte. Contribuyó en gran medida a la formación de las bases de adaptación en la primera fase evangélica en aquellas tierras y una de sus labores fundamentales fue la apertura de puerto de Nagasaki, donde entró el primer barco portugués en 1571 y que se convertiría en un enclave para la conformación de la red comercial mundial. A continuación voy a indicar las particularidades de Misión de Japón. Primeramente, la evangelización de Japón y China implicó para los jesuitas un encuentro de dos mundos civilizados. Este hecho contrasta con el caso de América, donde se cuestionó la naturaleza racional de la población indígena. Es muy conocida la defensa de los indios realizada por Fray Bartolomé de las Casas. En cambio, los chinos y japoneses fueron clasificados de gente blanca y educada. Al respecto, cabe agregar que el término amarillo con que se califica hoy a los asiáticos fue inventado en la época de Ilustración por el científico y naturalista sueco Carlos Linnaeus, quien separó a Homo sapiens en cuatro tipos continentales. Por ende, en los siglos XVI y XVII no existía el concepto de raza amarilla.
El hecho de que los chinos y japoneses fueron clasificados de gente blanca implica que los otros no fueron vistos como inferiores al grupo propio, a diferencia del esquema tradicional de entender a lo otro, asociándolo con la idea de barbarie. La visión idealizada de Francisco Javier sobre los japoneses, las mejores gentes que hasta ahora hay en lo descubierto, se repitió múltiples veces en las fuentes jesuíticas. Aunque en cuanto a las costumbres, Japón fue visto como un mundo al revés de Europa. Sin embargo, existe una ambivalencia en la nacionalidad de los japoneses en las fuentes jesuíticas. En otras palabras, los misioneros encontraron una nacionalidad en la organización social japonesa, mientras que consideraron el sintoísmo y budismo como ajenos a la razón. Había un choque entre la vida civil y la razón teológica. Pero al contrario de estas retóricas de la literatura jesuítica, en la práctica el aprovechamiento de tradiciones budistas abarcó distintas dimensiones, desde la traducción de conceptos católicos, los métodos de predicación basados en el silabario kana, hasta la utilización de estructura organizativa y los espacios sacro nativos, como mencionaré más adelante. Otra situación muy distinta de Japón es que evangelización se vio interrumpida primero a consecuencia de edictos de expulsión de los misioneros promulgado por Toyotomi Hideyoshi en 1587 y luego por la prohibición de cristianismo dictada por Shogunato Tokugawa en 1614 y la consiguiente expulsión total de los misioneros y la abolición de comercio con los ibéricos en 1639. Es importante mencionar que el periodo de evangelización de Japón coincide con la época de constantes guerras civiles debido a debilitamiento y caída del shogunato Muromachi en 1573 y los consecuentes procesos de reunificación del país llevado a cabo por Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Si bien las situaciones bélicas y devastadoras de sociedad local obstaculizaron las labores de los misioneros, la división de poder político entre distintos señoríos fue el entorno social en el que se permitió realización de empresas misioneras. De hecho, entre más avanzó el proceso de unificación territorial y se consolidó el régimen centralizado, se aplicaron políticas anticristianas de manera más estricta en todo el archipiélago. En los lugares como Japón que no fueron sometidos al dominio ibérico, los misioneros se vieron obligados a adaptarse de manera flexible a las condiciones locales. No se pudo conformar la comunidad católica introduciendo el sistema institucional y jerárquico de Iglesia europea y americana, sino que el culto cristiano se implantó y extendió en paralelo al establecimiento de cofradías. Para ello, los misioneros adaptaron la ley organizativa laica del budismo popular Jodo Shinshu, que significa literalmente la verdadera escuela de tierra pura, que fue fundado por Shinran y restaurado por Leño. Resulta sugerente que la difusión del budismo entre la población laica que iba en contraposición a las tradicionales sectas elitistas ligadas al poder político como las sectas Tenda y Shingon, implicaba la preparación de cimiento
para propagación y consolidación del catolicismo. El historiador Shinzo Kawamura ha explicado los paralelismos entre Jodo Shinshu y catolicismo a distintos niveles. Por una parte, ambas religiones comparten las creencias en un solo fe para la salvación. La la compasión de Amida Buda para seguidores de Jodo Shinshu y la misericordia de Dios para los cristianos. Por otra parte, las congregaciones de aquel llamada Ko, aquí está escrito, equivalen a cofradía, mientras que dojo, que significa casa, lugar de encuentro, corresponde a capillas adaptadas en las casas de los conversos. Además, ambas religiones contaban con líderes laicos en sus comunidades. Estrategias de conformar la cristiandad basándose en cofradías, un sistema autónomo y organizado de manera voluntaria por los laicos sin la intervención de sacerdotes, era una solución eficaz por dos motivos. Por una parte, se les olvidó las carencias de misioneros, ya que el líder bautizado de cofradía se encargaba de instruir en las doctrinas y en el método de oraciones a los demás miembros de la comunidad. También se hacía cargo de los oratorios. Por otra parte, las cofradías fueron la única ley organizativa sostenible para que persistiera la cristiandad de manera oculta durante 250 años de persecución contra los cristianos, desde principios del siglo XVII hasta 1873. Respecto a la conexión entre Jodo Shinshu y el catolicismo, también se dio en las imágenes sagradas. A diferencia de tradiciones artísticas budistas que concedían mayor importancia a imagen de bulto, en Jodo Shinshu se buscó una mayor economía para producir imágenes. Así se utilizaron preferentemente soportes bidimensionales como el rollo vertical colgantes, en cuyo centro está escrito el nombre sagrado Namu Amida Butsu, el Buda infinito de la luz, así como Taima Mandala, que representa el paraíso occidental o tierra pura de Buda Amida. Composición de esta obra tiene una gran similitud a los 15 misterios de Virgen María, como muestro aquí dos pinturas realizadas en Japón. Ahora bien, una pregunta crucial es por qué hubo conversiones masivas en tierra japonesa donde los nativos no estaban obligados a cristianizarse. Existen distintas explicaciones vistas tanto desde el lado de las autoridades nativas como del pueblo ordinarios. En primer lugar, intereses económicos. Desde la etapa inicial de evangelización, los jesuitas monopolizaron el comercio, en especial el de seda cruda china entre Macao y Japón. Este tráfico fue la principal fuente de ingreso para misiones jesuíticas en tierras japonesas y señores feudales de Japón, por su parte, mostraron su interés en establecer relaciones comerciales con el mundo ibérico. Y los misioneros fungieron como intermediarios de esta negociación. En segundo lugar, intereses políticos. En la etapa inicial de evangelización cristiana, el señor japonés Oda Nobunaga se mostró favorable a las misiones jesuíticas. Ello se debe a que
En proceso de unificación de país que buscaba, a este daimyo, el señor feudal, le incomodaba la presencia de sectas budistas que ejercía poder político y la famosa quema en 1571 de templo en Ryakuji en Monte Hiei, la sede de budismo Tendai, ordenada por Nobunaga, representó de manera dramática el conflicto entre autoridades religiosas y políticas locales. Otro como episodio notable fue el intento de Date Masamune de formar un imperio de los cristianos en su dominio con apoyo de monarquía española y el papado y conversos nativos. Ello implicaba una conspiración contra el shogunato Tokugawa recién establecidos. Para ello, dicho señor feudal de Sendai envió la famosa embajada diplomática de Hasekura Tsunenaga a Nueva España y a España entre 1613 y 1620. En tercer lugar, las obras de misericordia introducidas por los jesuitas como parte esencial de prácticas cristianas respondían a las necesidades de sociedad local. En especial, los hospitales se convirtieron en un espacio estratégico para promover el cristianismo. En cuarto lugar, finalmente, ante las vicisitudes sociales vividas tras un siglo de guerras civiles, conocido como periodo Sengoku, el cristianismo que planteaba salvación de alma respondía a necesidades espirituales de pueblos ordinarios. Además, el concepto de Dios cristiano presentaba una similitud al de Buda Amida, venerado por budismos de tierra pura. Se dio de hecho un cruce de creencias y prácticas religiosas. Ahora pasemos a temas de espacio de evangelización y de culto católico. Los sitios aprovechados por misioneros fueron templos budistas, capillas edificadas dentro del recinto de castillos fortificados, casas y propiedades adquiridas a través de donación o compra. Uno de los primeros sitios utilizados por Francisco Javier para predicar el Evangelio fue una gran cuadra ubicada frente de Fukushoji, que era un templo zen ubicado en Satsuma, actual Kagoshima. Aquí estoy mostrando una ilustración de este templo budista. Y y esta imagen pues está tomada de libros de geografía y lugares famosos compilado por Feudo de Satsuma en 1843. Este templo Fukushoji era uno de los centros más importantes de budismo zen en el sur de Japón. Pero en 1867 el shogunato Tokugawa devolvió el poder al emperador y con este como cambio de régimen hubo movimiento antibudista llamado Haibutsu Kishaku, que significa literalmente abolir el budismo y destruir a Buda, debido a la política del nuevo gobierno Meiji de legitimar el sintoísmo como religión oficial de Estado. Así, este templo Fukushoji fue abolido en 1869. Por lo tanto, actualmente no se conserva la totalidad del conjunto budista, sino que solamente quedan las tumbas. Por lo mismo, esta ilustración de 1843 es una fuente gráfica valiosa para reconstruir como conjunto arquitectónico. Y también cabe resaltar la amistad que estableció Francisco Javier con el monje Ninshitsu de este templo Fukushoji, y entre ellos desarrollaron debates religiosos acerca de cristianismo y budismo. Así se llevaron a cabo intercambios intelectuales de gran valía. Pero si tomamos en cuenta
panorama general de evangelización, la falta de control político sobre la sociedad nativa por parte del misionero determinó de manera decisiva el criterios de los terrenos de fundación y las características de los espacios de culto católico. Los misioneros no gozaban siempre de privilegio de seleccionar predio para establecer las sedes evangélicas. Todas las como actividades dependieron de los permisos de autoridades nativas o de las donaciones que les brindase los señores feudales y conversos en cada localidad. Además, era frecuente la destrucción y quemas de iglesias, oratorios y sus afuares, no solo por las políticas anticristianas, sino también a causas de constantes guerras civiles. Estos contratiempos obligaron a misioneros a adaptarse a las circunstancias locales cuanto les fuera posible. Las prácticas de acondicionar los edificios existentes como templos budistas y las casas de propios cristianos conversos, sin hacer cambios en su construcción, no se limitó a la etapa inicial, sino que era una solución más frecuente durante el periodo de evangelización. La utilización de espacios domésticos como lugares de congregación u oratorio fue una práctica común entre los seguidores del budismo Jodo Shinshu, en contraste al santuario suntuoso. Ello iba acorde con el concepto de budismo popular dirigido a la gente común. Esta costumbre nativa fue adaptada para crear los espacios de culto católico. En lo que atañe a la reutilización de recintos sagrados nativos, fenómeno común en muchas misiones del mundo, también se dio en Japón, donde se aprovecharon principalmente los templos budistas. La filosofía y el sistema administrativo de esta religión eran adaptables a la doctrina y las estructuras organizativas católicas, a diferencia del sintoísmo, un culto animista y politeísta que carece de dogmas y de una ley organizativa para reforzar la fe. La adquisición de recintos budistas se realizó mediante permisos otorgados por las autoridades locales o mediante la compra, ya que en aquel tiempo había muchas propiedades budistas que estaban en desuso a causa de guerras civiles. Hubo varios templos y monasterios budistas que fueron vendidos a los misioneros en las primeras décadas de la evangelización. En el trasfondo de todo ello había una política antibudista de Nobunaga. Al respecto, cronista portugués Luis Frois informa en 1577 la razón por la cual estos bonzos, que se refieren monjes, eh, venden sus templos y monasterios donde viven y por la que el rey Nobunaga los van deshaciendo poco a poco y quitando sus bienes. Venden así y usan para vivir de estas ganancias. La mayoría de los templos budistas que se convirtieron en centros católicos no eran propiedad del budismo zen, que tenía sus principales adeptos en la élite intelectual y los samuráis de alta jerarquía. Más bien pertenecían a las escuelas budistas populares. El reciclaje de materiales procedente de los monjes nativos no se debió solo a razones simbólicas, sino que fue una manera de reducir el costo de las obras de construcción. Además, la reutilización de madera era una tradición arquitectónica milenaria en la sociedad japonesa. Por otra parte, los jesuitas sí edificaron templos sin precedentes, como caso de Iglesia Nuestra Señora de Asunción construida hacia 1575 y 78 en el barrio de Ubayanagi en Kioto.
Este templo está representado en un abanico pintado por Kano Soshu y el diseño de esta construcción se atribuye a jesuita italiano Organtino. Al decir de Luis Fruis, esta obra fue una verdadera invención, ya que la iglesia se conformaba de 3 pisos y tenía aposentos en la parte superior. Ello se debido a las reducidas dimensiones de terreno. No obstante, esta excéntrica solución arquitectónica provocó un litigio entre los habitantes locales por 3 motivos. En primer lugar, la altura de edificios superaba a los templos y las casas locales, lo cual fue juzgado como una forma de desprecio hacia la ciudad. En segundo lugar, en Japón no existía la costumbre de construir una casa habitacional sobre el espacio sagrado. Además, en tercer lugar, desde el tercer piso se denominaría de tal modo los jardines interiores de las casas próximas que no podían salir a ella las mujeres e hijas de sus moradores. Pese a este litigio presentado durante varios años en torno a esta iglesia, esta debió gustar a cristianos nativos, ya que sirvió de modelo para otras construcciones católicas de la periferia. A raíz de esta proliferación, los habitantes de Kioto tuvieron que prohibirlas y derribarlas. Ante la carencia de normas constructivas durante primeras 3 décadas de misiones de Japón, Alessandro Bariñanos, visitador jesuita de Indias Orientales, que llegó a Japón por primera vez en 1579, codificó reglamentos constructivos en 1581, que se titula, el del capítulo se titula de modos que se debe tener para fabricar nuestras casas e iglesias en Japón. Estas reglas retoman por una parte unas políticas de adaptación que los jesuitas venían practicando desde antes de llegadas de visitador. Muestran las posturas de respetar las costumbres, las tradiciones arquitectónicas locales. Sugieren consultar las opiniones de los maestros nativos. Por otra parte, refleja una aculturación arquitectónica de las compañías de Jesús. Es decir, una preocupación principal de los jesuitas fue conseguir que sus iglesias se distinguieran visualmente de templos nativos. Por lo mismo, el punto de partida para determinar el estilo arquitectónico de la compañía fue el aspecto formal de monasterios budistas. Dados que templos budistas solía tener un solo cuerpo y la altura de iglesia adquiría importancia como una característica de templos católicos japoneses. En este sentido, el afán de construir a nuestro modo, que se reitera en la documentación jesuítica, no significaba construir los espacios de culto católico exactamente de la misma manera que en Europa, más bien contrastar y competir con la arquitectura sacra nativa fue la consideración prioritaria. Para ello, la introducción de elementos occidentales fue importante, especial la planta oblonga, en la que la longitud tiene mayor dimensión que la anchura, se convirtió en un atractivo visual para los nativos. Se describe en las fuentes misioneras el impacto que causó esta traza tan nueva o nunca vista en Japón. Asimismo, se incorporaron otros elementos europeos, como se aprecia en el uso de arcos escarzanos que se puede ver en este detalle de Byombonamban, que pertenece actualmente al Museo de Castillo de Osaka. Con todo, documentación revela que la instrucción de Bariñanos de emplear una planta oblonga no se aplicó de manera homogénea en prácticas. Las obras que
presentaba elementos europeos, se limitaban a sedes misionales de gran peso, como Iglesia de Arima, construida en 1581, que tuvo una planta basilical de 3 naves, muy hermosa y la mejor y la más capaz que cuantas tenemos en las partes de Shimo, que se refieren noroeste de la actual región de Kyushu. Este ejemplo fue el único caso con 3 naves documentado en la misión de Japón. Los demás espacios de culto católico continuaron edificándose a la manera japonesa. Elementos distintivos de estos como espacio era en cruz colocado arriba de techo, como se puede observar en este biombos de Kano Naizen. Finalmente, la integración de espacio de ceremonia de té, como se puede ver en este detalle, eso es como una característica importante de arquitectura jesuítica en Japón. Bueno, jesuitas de alguna manera aprovecharon la ceremonia de té que servía de lugar de encuentro para acercarse a los señores nativos y cristianizarlos. Es de notar que 5 de 7 discípulos más destacados en Maestro Zen no Rikyu, que culmina la filosofía y estéticas de austeridad de la ceremonia de té llamada Wabicha, eran cristianos conversos. Entre ellos estaba Daimyo Takayama Uko, un gran protector de los jesuitas. Todas estas como capacidad de adaptación y flexibilidad de compañía de Jesús a las condiciones y tradiciones locales, eso es como una como característica esencial de fenómenos católicos en Japón, y les agradezco mucho su interés y atención.